Muy bien, vamos entonces a dar inicio al análisis de los requerimientos que ya hemos visto anteriormente, con el ánimo de plantear un modelo de relacional para nuestra base de datos y así poder dar inicio al desarrollo. Ya algunas características especiales podemos ir viéndolas con ejemplos, digamos, aislados en cuanto a la forma de trabajar de First Code o First Database. Eso ya lo miraremos. De igual manera, espero que comprendan que el tiempo no es suficiente, el tiempo son 48 horas solamente, no son suficientes como para abarcar todo lo que tiene ASP.NET, pero pues vamos a ver una buena parte de cosas que se utilizan en la industria del desarrollo de software. Vale, entonces vamos a marcar por acá esto. Sí. Vamos a tener una parte de usuarios, ¿cierto? Sí o sí vamos a tener los users, vamos a ver esto en inglés. El user, quito esto por acá porque voy a necesitar otra estructura diferente que no se me centre el texto. Vamos a ver si esto. Muy bien. User, no, tampoco me va a permitir esto. Vamos a buscar por acá, database, listo. Acá hay opciones, no. Bueno, vamos a hacerlas general, vamos a trabajar esto como si fueran unas clasecitas. Vamos a tener entonces por una parte los users que security module va a pertenecer al módulo de seguridad y va a tener unos datos específicos, lo que es un ID que acá en este caso va a ser de tipo int, va a tener el email para que inicie sesión con el como username, ¿sí? Va a ser un nvarchar. Esperen un segundo, me imagino que acá me están viendo muy bien. Vamos a subirle acá. Muy bien. Vamos a tener también pues algo básico, no voy a adentrarme mucho en un módulo de seguridad muy detallado, porque en eso uno se puede quedar alrededor de 1 mes y medio, 2 meses desarrollándolo. Vamos a tener algo básico. Vamos a tener también por acá lo que es vamos a hablar del password, que va a ser el varchar. Vamos a tener lo que es el name, que va a ser un varchar. Vamos a tener también el last name, podemos separarlo, varchar. Vamos a tener por acá un teléfono que va a ser en varchar también. Esto con el ánimo de teléfono celular para poder, un teléfono móvil, para ver si alcanzamos a mirar algo también del uso de envío de mensajería de texto desde acá. Bueno, podría ser de esta manera. Vamos a tener entonces estos usuarios. Sin embargo, les planteo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si la directora de desarrollo docente se debe ir a vacaciones y la única persona que queda en la oficina es la auxiliar? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría con los permisos asociados al auxiliar y a la directora? Bueno, pues nosotros vamos a necesitar lo que es un rol, que el rol va a ser un conjunto de permisos, y es necesario nosotros considerar
un ID, pues, perdón, un rol va a tener un identificador, un nombre, y ya está, no va a tener más. Va a ser parte del módulo de seguridad. Pero, ¿qué vamos a considerar acá? ¿Qué harían ustedes en el caso de que la directora se vaya de vacaciones? ¿Se pausa todo el trabajo? ¿No le puede llegar más flujo de trabajo al auxiliar? ¿O qué piensan ustedes? Se redirigiría el flujo de trabajo a una persona asignada, pero dependiendo del rol. Listo, pero entonces hagamos de cuenta que solamente el auxiliar es quien queda en la oficina. ¿Qué pasaría ahí? O sea, al auxiliar se le podrían dar un poquito más de permisos o se le podría crear otro rol para que el auxiliar lo utilice mientras tanto. Un rol Muy bien. temporal. Podríamos tener definidos dos roles, ¿cierto? Como lo hemos visto, auxiliar y directora o director. Y dependiendo de ciertas circunstancias, un usuario en su momento puede tener uno o varios roles, ¿sí? Generalmente nosotros hacemos que un usuario tenga un solo rol, ¿no? Pero eso no nos cubre como las situaciones que se nos presentan en la vida real. Necesitamos considerar que una persona en algún momento puede tener uno o varios roles y ese rol puede pertenecer a uno o a varios usuarios. Por lo tanto, de una vez bajo ese análisis, nos surge una nueva entidad que va a tener su identificador único, va a tener el user ID, va a ser de tipo int, y como tal va a ser una foreign key, ¿sí? Y también vamos a tener otra foreign key, pero va a ser del rol ID. Muy bien. ¿Me comprenden eso ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Vale, está acá. Desarrollo docente. Muy bien. Ahora, en la parte de seguridad, pues esto es lo que nos va a permitir a nosotros, digamos que iniciar sesión, cerrar sesión, guardar digamos, guardar algunas auditorías o pues, registros de auditoría sobre algo. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, quién inició sesión, a qué hora, desde qué dirección IP, eso lo podemos conseguir. Es decir, tendríamos por acá, y podemos hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver por acá lo que es, digamos, session, ¿sí? Una tabla de sesiones, y las sesiones le van a pertenecer a un usuario. Entonces vamos a tener que el usuario va a ser una foreign key, pero puede tener por acá login date, y esto va a ser un datetime, y no va a ser foráneo, sí, para saber en qué hora datetime me almacenan lo que es la fecha y la hora en que algo ocurre. Y también podemos decir por acá IP address, va a ser una varchar, y ya con esto pues vamos a tener un registro de este usuario me ha iniciado sesión en este, y también podré decir, puedo tener por acá lo que es el token. Si puedo tener un token, podremos manejar ese token, que va a ser de tipo nvarchar, y el status. Acá vamos a tener como este estado para saber si es activo o inactivo, puede ser de tipo bit. Muy bien.
espero que me comprendan esa necesidad de muchas veces tener ese tipo de información allí. Efectivamente, este usuario pues inició sesión en no sé, el 5 de octubre a las 8 de la noche, pero ¿desde dónde? Esto nos sirve para controlar algunos temas de seguridad de auditoría. ¿Vale? Eso es importante, digamos que concebirlo y ver las opciones de mantenerlo ahí. Entonces, nuestra parte de seguridad estaría dada, digamos, por este diagrama. Yo normalmente utilizo alrededor de unas 10 tablas para manejar todo el tema de seguridad, pero como les digo, un sistema de seguridad así se nos llevaría bastante parte del curso desarrollándolo. ¿Por qué? Porque yo le asigno, pues tengo una tabla de permisos, asocio el rol a esos permisos, pero también asocio unos menús, y esos menús también se asocian a permisos. Bueno, es un tema un poco más detallado, un poco más especializado, pero con esto nos basta en este momento como para plantear una solución a lo que tenemos, a lo que debemos desarrollar, ¿cierto? Entonces voy a dejar por acá esto, que sea simplemente la parte de seguridad. Entonces, Security Module. Muy bien, voy a agregar uno nuevo. Y esto vamos a tenerlo. ¿Por qué separo esto? Porque no es que vaya a tener como mucha relación esto con la parte de seguridad con lo del núcleo de negocio. Acá sí vamos a tener lo que es Platform Core, como el núcleo de la plataforma. Ok, vale, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Voy a copiar una de estas. Lo primero que veíamos ahora es que necesitábamos parametrizar algunas tablas o algunos datos, iniciando justamente por la parte del docente. ¿Sí? Vamos a llamarlo acá teacher o profesor. Esta es la parte del docente, que va a tener un name, un last name. Nosotros como tal, pues podemos llegar en algún momento a definir que esto se nos separa, y les cuento pues algunas experiencias. No solamente nos basta con decir name y el last name, es decir, nombre y apellido. En muchos informes, hablando ya de parte contable, es necesario tener separados primer nombre, segundo nombre, o bueno, no se llama segundo nombre, se llama otros nombres, primer apellido y segundo apellido, porque muchas entidades solicitan esas 4 columnas. Pues acá digamos que por facilidad vamos a trabajar con los dos, pero es necesario considerar eso en la parte profesional. Muy bien, podemos tener a veces se tiene esto. Denme un segundo, yo miro los requerimientos, porque acá ahorita me compartió esto, y simplemente cédula, docente, email, listo. Ok, cédula, docente, email. Estoy por acá. Entonces va a tener el cédula, esto es esto sería mejor identificación, que sería Nevarcher, el nombre, el apellido, si es del caso, lo separamos, aunque en lo que nos pasaron está el nombre completo. Muy bien. Podemos simplemente ceñirnos. Muchas veces nosotros podemos recomendarle a los usuarios algo, pero ellos mismos no tienen cierta información. Entonces, digamos que ellos no tienen eso separado, entonces podemos dejarle un nombre completo. Listo, ellos
tienen esa información así, pues lo vamos a realizar entonces así. Muy bien. Entonces aquí veíamos la identificación, que sería la cédula, el nombre, el email y un tipo de contratación, pero pues acá no vamos a tenerlo como tal. Si pongámoslo a contratar. Un tipo de contrato que va a ser un int. Muy bien, entonces para eso ya vemos que este tipo de contrato, cuando hablamos de tipos, generalmente nosotros vamos hacia una tabla adicional. Y esto va a ser parte del módulo de parametrización. Parameters module, listo. Ahora entonces venimos y copiamos, podemos copiar esto acá y va a ser el contract type. Listo, entonces va a tener un tipo, un nombre, un ID, perdón, un nombre y ya está, nada más. Y es ese contract type va a estar presente en la tabla de profesores. Ya está. Ok. Acá está. Listo. Esta tabla de profesores, la idea es que la llenemos o la parametricemos a partir de un archivo plano con el cual vamos a hacer una carga masiva de información. Bueno, por acá está esta parte de parametrización. También teníamos que habíamos definido ahora que necesitábamos parametrizar algo adicional que era, se me fue el nombre, vamos a ver acá, la modalidad o como el tipo de solicitud sería mejor, pues como el tipo de solicitud, eso lo podemos tener acá. Entonces vamos a ver esto por acá y vamos a abrir esto acá. Ahí lo tenemos como para verlo mejor. Ok, entonces vamos a tener por acá, esto va a ser como el tipo style, como ese, como el tipo de solicitud, si es para un artículo científico y todo eso, pues ahí vamos a tener los diferentes tipos de solicitud. Muy bien. También necesitamos tener el tipo de evaluación al que le estamos apuntando. A ver. Esto tendríamos por acá entonces también lo que es el evaluation type. Sí. El tipo de evaluación para saber si es para el SEARP o si es para ascender en el escalafón. ¿Sí? Muy bien. Pero habíamos dicho que este evaluation type recibe unos formatos, ¿cierto? Recibe una documentación. Podemos hablar de que nos carguen, sin importar cuántos formatos sean, nos carguen un archivo comprimido al sistema. Entonces, para ello, pues vamos a tener por acá lo que es los archivos. Los archivos, y vamos no a almacenar el archivo en base de datos, sino que vamos a almacenar la ruta o el nombre del archivo que vamos a guardar en el servidor, ¿sí? Entonces, pues decíamos que para el SEARP tenía un solo formato, para el escalafón tenía dos formatos, eso que lo compriman en un zip y esté disponible allí para que ellos mismos lo descarguen y no lo tengan que estar buscando por allá en el computador o en el correo electrónico, sino que acá mismo en el sistema puedan descargar ese formato, diligenciarlo y poder enviarlo a los diferentes evaluadores. Vale.
Ok. Muy bien, ya con esta parametrización, ya podemos decir, mire, ya la parte de roles ya la tenemos, que va con usuarios directamente. Parametrizar docentes, esto ya lo tendríamos. Agregar datos de los evaluadores. Muy bien, pero ese agregar datos de los evaluadores se hace cuando ya hay una solicitud registrada en nuestro sistema. Es decir, no hemos todavía definido la directora qué datos ingresa y dónde los vamos a almacenar. Vale, entonces, vamos a venir por allí, el zoom acá. Ok, vamos a venir acá. Y simplemente, pues el centro de todo va a ser algo que se llame como el request, como una solicitud de evaluación que hace un profesor, ¿cierto? Entonces, justamente, esa request va a tener un identificador y va a tener unos datos asociados. Esto ya no es del módulo de parametrización, sino que es del core module, del módulo central, pues, del sistema. ¿Qué vamos a tener acá? Pues bueno, vamos a tener lo que es el Professor ID, es decir, el ID de nuestro profesor, quien hizo la solicitud. ¿Por qué? Porque estos son los datos, como lo habíamos visto ahora, necesitamos almacenar cierta información de los profesores. Habíamos dicho que era la cédula, el nombre, la modalidad. Bueno, entonces pues el nombre y la cédula viene del Professor ID. La modalidad es decir, el request type es in, que es una foreign key también. Si este de acá es una foreign key. Y también va a tener, la solicitud va a ser de un tipo específico. La solicitud de evaluación va a ser de un tipo específico. Entonces, vamos a decir evaluation type ID también va a ser de tipo entero y va a ser una foreign key. Ok. Además de esto, si nos vamos al Excel, vamos a ir a buscar este Excel que acá me compartió. Habíamos hablado de 2020. Pues acá vemos que efectivamente pues tiene el docente, la modalidad que es el request type que acabamos de hacer, el nombre del trabajo. Ok, entonces llamémoslo work name. Y va a ser un nvarchar simplemente. El work name. El comité. Este comité sería como el tipo de evaluación que se le va a realizar, si es de Sharp o si es de escalafón. ¿Sí? Por tema de escalafón, ahí ya lo vamos a tener con unos formatos asociados. Muy bien, hasta ahí necesitamos, listo comité. Vamos a ir, recuerden, hasta el área o línea de investigación, como hemos visto en la sección. Fecha de radicado. Y radicado, como la fecha de entrega. Aquí fue inicial, date time, luego la fecha de aprobación. Acto. Sería fecha radicado cuando el profesor lo a través del otro sistema que les comenté. No, esto sería, no, aquí, sí, fecha de entrega, entonces, listo. Fecha como de la entrega de ese documento. Ahora, perfect date, la fecha de aprobación.
Un momento que... sí, esto era con V. Sí. Date, que sería como la fecha de aprobación. Date, este simplemente puede ser que manejemos con datetime. O date, simplemente nos importa la fecha. Solamente nos importa la fecha. Muy bien. Y vamos a tener document number como el número del documento de aprobación, que es el acta que se tiene. Pues acá podemos tenerlo en varchar. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un número, yo no voy a realizar operaciones matemáticas con él. Solamente es un número de referencia, ¿sí? Como el acta 02, el acta 03, el acta 04 de X fecha. Y finalmente, yo lo que necesito es el tema de la línea de investigación, en la cual vamos a realizar la revisión área o línea de investigación. Bueno, entonces Research Line puede ser Research Area, mejor. Va a ser un entero y va a ser una llave foránea hacia algo adicional, es decir, necesitamos una tabla más por acá. Vamos a decirle que vamos a tener una tablita más. Y con este evaluation type, evaluation type, no, esto va a ser research area, va a tener un ID, un nombre y no más. Nada más, vamos a tener esto acá. Y con esto nosotros ya podemos decir, bueno, entonces el profesor ID, efectivamente, este ID de profesor se me va a venir a esta tabla. Vamos a ponerla acá. Este tipo de solicitud también va a venir acá. El evaluation type también va a venir por acá. Y el área de investigación también va a venir por acá. Vamos acá simplemente subirlo hacia... esto podemos decirle profesor para que nos quede ahí apuntando al que es profesor. Este es request type, sería el siguiente. Este es evaluation type, sería aquí arriba. Y el área de investigación, pues podríamos dejarlo acá apuntando como que al nivel donde cada uno de estos está relacionado, ¿cierto? Muy bien. Ok, ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahora, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta lo que hemos modelado en este momento, o sea, hasta este momento. Está pues el profesor, el tipo de contrato que tiene este profesor, el tipo de solicitudes que hay, el tipo de evaluaciones que hay, las áreas de investigación que hay y todo eso que se une cuando se realiza una solicitud por parte de la directora de la Oficina de Desarrollo Docente. No sé si está todo claro hasta ahí o tienen alguna duda, alguna inquietud. Okay. Hola. En el request. No, profe, hasta ahora no. ¿Alguien me iba a preguntar en el request? En el número de aprobación del documento, ¿qué función cumple? Porque no sería lo mismo que hace el ID. No, porque digamos que en trámites administrativos dentro de la universidad pueden decir el acta número 5 del 13 de febrero del 2020, acá estoy viendo uno, el acta número 2 del 13 de febrero, y después dicen el acta número 2 del 15 de marzo. O sea, es como unas actas por cada fecha. No es el número de solicitud ni nada de esto, y este número de solicitud puede variar
Puede variar, no puede ir puede que no vaya un consecutivo, puede que tengamos que eliminar algo porque sí, y se nos va a saltar, digamos, la secuencia que trae. Digamos que podemos ir, no sé, comunicado del Consejo Superior Bucalas. Y les muestro acá, por ejemplo, miren. Acuerdo número 12, es este número. Acuerdo número 12 de 2020. Acuerdo número 05 del 29 de enero del 2020. Acuerdo 33 del 8 de noviembre del 2020. Fíjense que este número no es consecutivo con todos los registros que se van a almacenar ahí. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfecto. Listo. Vale. Muy bien. Ok, hasta el momento pues podemos como iniciar los diferentes trabajos con esta base de datos, ¿sí? Con estas tablas. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que vamos a llegar a necesitar el tema de, bueno, los evaluadores, las fechas y todo esto, pero es un paso más adelante. No necesitamos nosotros tener toda nuestra base de datos pensada para iniciar, ¿sí? Es importante saber que algunas cosas pueden llegar a modificarse en cierto momento, pero pues al menos, con esto podemos dar inicio y cumplir con las funcionalidades básicas del primer rol, ¿sí? Y cuando finalicemos esta parte, pues simplemente podremos ya dar rienda suelta al diseño de la siguiente parte de la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente parte de la base de datos solamente vamos a tener o bueno, pues simplemente pues lo podemos hacer acá, pero no nos vamos a enfocar en esa parte aún, digamos, en la parte del desarrollo. Vamos a hacerlo acá de una vez. Sería como como revisores, ¿sí? Como revisor. Digamos que esta solicitud, acá pensando, pues efectivamente, esta solicitud va a tener un estado que va a ir variando dependiendo de cada una de las etapas del proceso. Cuando una solicitud simplemente se registra y ni siquiera se le ha asignado un revisor, un candidato a revisor, pues es importante, simplemente un candidato a revisor porque él no ha confirmado ni siquiera ni se han puesto en contacto con él, pues podemos decir que tiene por acá un status que sea de tipo int y que sea una foreign key. Listo, entonces podemos tener, así de esta manera nos van surgiendo más tablitas. Podemos tener por acá un request status. Listo, request status acá. Y esto simplemente pues puede venir para acá está. Y acá vamos a tener un listado de los diferentes estados que puede tener una solicitud. Podemos llamarla por niveles o podemos llamarla por algunas palabras claves, como nivel 1. Nivel 1, entonces sabemos qué es cuando. Bueno, para tener claridad sobre eso, podemos tener una description acá. Description en varchar, como para nosotros saber qué es cada uno de esos estados, ¿sí? Y ya está, este es el módulo de parametrización. Esto ya sería del módulo central, del núcleo de negocio. Entonces podemos decir, sí, en el estado de nivel 1 es cuando apenas se registró la solicitud, pero ni siquiera se han buscado a los candidatos, a los posibles candidatos. Cuando la directora busque unos posibles candidatos y los asigne
ya puede cambiarle el estado a un estado de nivel 2, y ese estado de nivel 2 es aquel estado que le va a permitir a la auxiliar visualizar esta solicitud, pero ya visualizará esta solicitud pero para obtener la información de los revisores y poder contactarlos, ¿sí? Eso es lo que vamos a realizar ahí. Entonces, el revisor como tal, lo había planteado con Olga de una manera tal que pudiésemos nosotros trabajar, digamos, con una información básica, porque ellos tienen simplemente el nombre completo, lo tienen, tienen el nombre completo, tienen el correo electrónico, este sí o sí lo tienen, en Archer, y tienen un posible teléfono, este es opcional, puede ser un fijo o un teléfono celular, muy bien, pero ese es opcional, solamente tienen estos datos de los revisores. Pues nosotros a través del correo electrónico podríamos filtrar, no convertirlo en llave primaria, sino filtrar de que exista o no exista, o simplemente que ellos ingresen estos datos. Ellos en la actualidad, si vemos acá, ellos simplemente toman estos daticos, los copian desde ese sistema que ellos consultan de jurados de conciencias y los traen para acá. Los copian y los pegan tal cual, miren. Y no es más, el nombre, teléfono y el correo electrónico. No más, no tienen ningún dato más. Por ejemplo, acá les decía opcional porque no todos tienen el teléfono. ¿Sí? Bueno, ahí sería esto. Ellos lo hacen para cada, o sea, para cada proyecto le ingresan esos datos, acá nosotros no tenemos ni siquiera una búsqueda, o sea, no podemos realizar una búsqueda por documento de identidad porque no lo tenemos. Entonces, pues podríamos hacer una búsqueda por correo electrónico, a ver si se encuentra, si ya lo tenemos nosotros registrado. Si lo tenemos registrado, pues lo asociamos. Si no, lo creamos y ya está. Entonces, una solicitud puede tener muchos revisores. ¿Por qué? No solamente son dos, o sea, hay espacio para dos. La norma dice que deben ser evaluados una solicitud por 2 evaluadores. Sin embargo, es bueno tener un registro de que el primer evaluador que se contactó respondió que no podía, entonces por eso se tuvo que agregar una nueva fila de evaluador, y esta información no la vamos a borrar, vamos a dejarla ahí como la trazabilidad del proceso, y simplemente se deja con un estado de la solicitud rechazada, o aceptada, o evaluada. Ya es como ver todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros acá decir, bueno, un revisor, podemos tener una tabla donde almacenemos los datos del revisor y podemos tener una tabla donde efectivamente vamos a almacenar una revisión de una solicitud. Podemos decirle request review, como revisión de la solicitud. ¿Qué va a tener esto? Va a tener el identificador, un índice propio de los registros, va a tener el request ID, que va a ser un entero, aunque bueno, acá van a ver muchísimas. Cuando pienso que van a haber muchísimos registros, y estoy hablando de millones y eso, pues puede ser que el entero no nos quepa allí y tengamos que utilizar un big int para que esto nos garantice que va a durar años y años y años antes de que se nos llene la capacidad del big int, ¿vale? Los demás sí pueden ser IDs, porque no creo que lleguemos a ni siquiera 1 millón de revisores, no, nada, son cientos o tal vez miles y ya. Entonces, pues el entero es más que suficiente, el tipo de contrato también, los estados, las áreas de investigación tampoco van a subir mucho, los tipos de evaluación, los tipos de solicitud,
la cantidad de profesores de la universidad tampoco va a llegar pues a millones, muchos llegamos a 1000, entonces pues no vamos a tener inconveniente aquí con ello. Acá entonces sí podemos decir que ese request ID es de tipo big int, un entero grande como el long, una foreign key, y va a venir desde la tabla de la solicitud, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, pero también va a tener una serie de revisores, propuestos. Entonces vamos a tener por acá el reviewer ID, que va a ser un int y va a ser una foreign key, es decir, Pepito Pérez me va a revisar el trabajo número 5, listo, ahí vamos a tenerlo. Y vamos a tener un estado. Muy bien, un estado de la revisión. Un estado de la revisión que va a ser un int, que va a ser una foreign key. Me gusta tener todos esos estados en tablas porque es bastante fácil después hacerle como el seguimiento a esto. Muy bien, vamos a ver por acá. Vamos a tener entonces que ya no es una request status, sino una review status. Listo, acá está. Entonces, este estado va a estar apuntando acá. Listo. Vamos a tener entonces ese estado, vamos a tener la revisión, perdón, el ID del revisor, el ID de la solicitud y el estado en que se encuentra, ¿sí? El estado en que se encuentra, o sea, si fue aceptada o no. Pero fíjense que acá podemos nosotros ya manejar estas fechas. Estas fechas. ¿Qué fechas? Fecha de la solicitud al evaluador. Bueno, entonces acá la podríamos tener. A ver, acá si lo queremos tener, o sea, si lo queremos complejizar, podríamos a partir de acá sacar otras tablas. Porque digamos, la solicitud con este evaluador va a tener una fecha de solicitud de evaluación. ¿Para qué? Para que la persona, el auxiliar, envíe diciéndole, señor evaluador, usted podría colaborarnos con esta evaluación y en algún momento ese evaluador va a decir sí o no, o ni siquiera va a responder. Entonces, vamos a tener como una tabla con las respuestas, con la solicitud, otra con las respuestas, otra con la remisión de material y otra con la fecha de llegada de la evaluación. Podemos tener 4 tablas independientes o podemos tener una sola tabla con todos estos datos. ¿Qué es recomendable? Bueno, depende de las necesidades que nosotros tengamos. Digamos que acá no va a ser como muy complejo tener 4 tablas separadas. Y es bueno porque cada uno de los registros, la fecha de solicitud del evaluador puede ir con unos comentarios, con unas observaciones. Listo. Si respondió, pues vamos entonces a dar, vamos a almacenar unas observaciones. Si él pudo haber dicho que sí, pudo haber dicho que no. En caso tal de que no, pues se lo debemos devolver a la directora para que nos asigne un otro posible evaluador. Y entonces ahí se nos va a devolver el estado de la solicitud. ¿Sí? Eso es más un jueguito para allá y para acá. Muy bien, pues entonces podríamos plantear acá a este lado de acá, 4 tablas, ¿sí? Separar esto. Como la solicitud de evaluación. Evaluation request. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un
ID, pues el índice de estos registros, va a tener el Request Review ID, que va a tener, que es de tipo, este acá también puede crecer mucho, entonces podemos hacer un big int, que va a ser una foreign key. Muy bien, entonces acá esto será un big int, que es foreign key. Okay, ahí está. Ese request review, a ese request review ID se le hizo una solicitud de evaluación a ese revisor que está asociado allí en esa tabla. Y esto va a tener una fecha. Request date. El request date va a ser de tipo date. Perdón. Disculpen. Muy bien. Esto ya va a ser del módulo del core module. Listo. Y pues vamos a tener este identificador por acá. Muy bien. Esto, ese evaluation request, puede tener o no unos documentos adjuntos, ¿sí? Entonces, puedo decirle, hey, por favor, tiene unos documentos adjuntos y esto va a ser un nvarchar para que vaya y me traiga esos documentos que están en esa ruta, ¿sí? Documentos adjuntos. Listo. Evaluation request. Bueno, esto lo podemos separar porque yo hago esta solicitud y él me va a dar una respuesta, sí o no. Se envía la fecha, un material para que revise y va a devolver una respuesta a esto. Entonces, esto lo puedo resumir en dos tablas ahora que, pues pensándolo acá, la fecha de solicitud y fecha de respuesta a esa solicitud. Fecha de remisión del material a evaluar y fecha de respuesta de evaluación de ese material. Entonces podrían ser dos para no irnos hasta 4, ¿cierto? Hasta cuatro tablas. Con eso sería suficiente evaluation request. Entonces va a tener la fecha de solicitud con unos posibles datos y va a tener, aunque es que es más acá, tal vez ni me vayan a enviar documentos juntos, pero dejemos acá la opción y response date, la fecha de respuesta, que va a ser de tipo date, y la respuesta que hubiera dado. Sí, la fecha de la respuesta y la respuesta. Esa respuesta la estuvimos evaluando y simplemente va a ser un dato. Él me puede dar un dato numérico, me puede dar unos caracteres, puede escribir varias cosas. Entonces, acá puede ser la respuesta y puede ser con unos comentarios adicionales, si es del caso, para que la persona lo diligencie. ¿Quién? El personal auxiliar administrativo, ¿cierto? Muy bien. Evaluation request. Muy bien. Ya vamos a finalizar este diagrama de base de datos. Vamos simplemente entonces a decir acá que vamos a copiar a pegar esto porque ya vamos a tener evaluation, simplemente ya la evaluación. Perdón, acá esta respuesta va a ser positiva o negativa. Esta es la respuesta positiva o negativa. Disculpen que me equivoqué ahora. La solicitud de evaluación. Investigador, profesor, usted nos puede evaluar esta solicitud. Él va a decir sí o no. Podemos dejarla entonces de tipo bit, ¿sí? Sí o no. Cerrada. Y unos comentarios por si de pronto responde algo diferente, pues algo adicional. Dijo que no porque tiene un conflicto de intereses allí. Listo, entonces dijo no.
porque tiene un conflicto de intereses, y al decir no, pues ya el auxiliar administrativo realizará la gestión para devolverle esto a, a la directora y que ella le reasigne un nuevo evaluador o posible evaluador para que nuevamente se pase acá a este proceso. Muy bien, ahí tenemos que mirar, es ese tema de las devoluciones, cuando cambia, cuando se devuelve nuevamente, como pues, cómo lo vamos a mostrar en la interfaz gráfica, una alerta diferente para aquellos que se pueden, o sea, que se devuelven. Entonces, digamos que el estado, el inicial va a ser nivel 1. Nivel 2, cuando ya pasa acá, puede haber un nivel 3 que sea solamente para la directora de ese nivel 3, es porque alguno de los revisores no aceptó la revisión, entonces tenemos que reasignarle un tercer evaluador, cuarto evaluador, quinto evaluador, lo que sea, ¿cierto? Y nivel 4 es cuando efectivamente sí ya aceptaron y evaluaron, podría ser un estado de nivel 4. ¿Okay? O sea, podemos dejarlo así y por eso esos estados de solicitud tienen una descripción como para nosotros allí tener un control de qué es lo que vamos a realizar. Muy bien. Por acá en el chat algo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Bueno, es que vi acá el mensaje de Natalie. Vale. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, una evaluación. Después de que ha sido aceptado, entonces pasa un periodo de evaluación. Y ese periodo de evaluación, pues va a ser la evaluación que realiza una serie de revisores que han aceptado, o sea, los que tengan acá que sí, los que tengan un valor 1, los que hubiesen aceptado esa solicitud de evaluación, pues entonces se les va a enviar un material a evaluar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá esto, que una solicitud de revisión, una revisión de una solicitud ya se va a evaluar. ¿Y qué tiene esto? El Request Review ID, una fecha de envío de material. Entonces ya no va a ser una request date, sino una request evaluation date, y esa va a ser la fecha en que se le envía el material, los documentos adjuntos, y puedo tener una fecha de respuesta. Fíjense acá, envío el material y voy a tener una fecha de la respuesta, de la llegada de la evaluación. Entonces voy a tener acá la fecha de la respuesta de la evaluación y la respuesta. Acá sí lo voy a tener en eVarchar. ¿Por qué? Porque me decía la directora de desarrollo docente, me decía, ellos nos pueden decir 5. Ese 5 quiere decir 5 puntos. O nos pueden decir 13 o 13.2. Listo, yo le doy 13.2 puntos a ese trabajo. O le pueden decir, no me parece que sea un trabajo de investigación y Listo, entonces esa es la respuesta. Puede ser que no me respondan con algo específico, digamos, de puntos, sino que me den una respuesta diferente. Y yo no puedo decirle, o sea, yo no puedo decir de que porque él me respondió algo raro, yo le voy a asignar 0 puntos. No, yo no puedo hacer eso. Simplemente puede pasar a una evaluación de una instancia diferente dentro del proceso, digamos, dentro de la evaluación, y al final, después de que me dan 2 evaluaciones, y si las 2 evaluaciones, por ejemplo, son contradictorias, uno me dice que le asigna 0 puntos y el otro me dice que le asigna 15 puntos, pues uno que me asigna el mínimo y otro que me asigna el máximo, pues eso está como raro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asigna un tercer evaluador.
Y en ese tipo de casos vuelve a iniciar el proceso. Se le asigna un evaluador, pasa nuevamente acá, pues ya se tiene ese histórico, entonces simplemente se asigna un nuevo evaluador y pasamos a hacer nuevamente el contacto, que si efectivamente acepte, y si se acepta, se le pide una evaluación. Cuando llega su evaluación, ya con base en esa evaluación se toma la decisión si va por encima o por debajo o qué se hace con respecto a esta solicitud. Y ahí finalizaríamos como tal el proceso. Yo les quiero mostrar acá como al menos esta parte. Vamos a poner esto acá más grande mejor. Bueno, no sé si les ha gustado al menos como ese análisis de bases de datos. A mí me encanta esta parte, lo disfruto mucho hacer este tema de análisis de requerimientos y plasmarlos en bases de datos, porque al final queda muy chévere y queda al menos como más o menos entendido. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna inquietud o algún aporte. Yo los escucho mucho también porque cada uno de ustedes puede tener una perspectiva diferente y me pueden hacer caer en cuenta de errores que esté cometiendo. Por favor, los escucho. Pero pues a mí lo que más me dificulta es como sacar los requerimientos. Porque, pues, no sé, tiene que uno como pensar, como plasmarlo ya en la base de datos. Eso es como lo que más me dificulta a mí. Pero el resto lo veo bien. Vale, eso pasa mucho. Eso, digamos que ese bagaje lo va dando la experiencia y a medida que uno va como conociendo esta parte del desarrollo, de la interacción con el usuario, uno va diciendo, esto se me parece a lo que ya hice allí. Esto lo puedo solucionar allí. ¿Por qué? Para plantear todo esto como, bueno, ¿dónde van las foráneas? ¿Por qué se me relacionan esto? ¿Por qué voy a particionar esta tabla en 2 o en 3? Es decir, aplicar la normalización en base de datos. A veces nos quedan relaciones redundantes, nos quedan relaciones cíclicas y no hay forma de sacarlo. Por más normalización que usted aplique, no hay forma. Digamos que eso es algo a lo que ustedes se van a enfrentar, pero quería mostrarles acá que a partir de unas hojitas, unas rayas que hice, unas noticas que tomé, pues me hubiera encantado tal vez que Olga hubiera podido acompañarnos el día de hoy, pero pues es tiempo de ella y antes nos está como apoyando para que ustedes vean un caso real durante la materia. Pero pues, o sea, luego sé que ella nos va a acompañar y pues ella es de sistemas también, ella es del área de nosotros, entonces pues nos va a comprender muy bien este tipo de cosas. Y lo más importante es que ustedes ven que a partir de unos pequeños requisitos se puede ir planteando como esa lógica de negocio. Lo principal, lo que yo les recomiendo es al cliente, por favor, siempre díganle, mónteme un caso de ejemplo. ¿Qué es lo primero que usted hace? No, yo lo que hago es revisar esta información de acá y luego la ingreso en el sistema. Bueno, cuénteme, ¿qué información ingresa usted en el sistema? No, yo pido tal cosa. Y toda esa información es obligatoria. No, porque es que a veces no tenemos este dato del cliente o del proveedor o del estudiante o del profesor o lo que sea. Ok. Y en el caso de que no lo tengan, ¿qué hacen? No, pues lo dejamos en blanco. Bueno. O hay opciones de otro. Bueno, sí, se ingresa uno nuevo. Es pedirles que ellos se metan en el cuento y ellos, más que nosotros, ellos son los que saben, los que tienen la experiencia de cómo se trabaja con su área de negocio, ¿cierto? Entonces, esos ejemplos, no cuénteme qué es lo que usted quiere, no, sino dígame un caso de prueba que usted tenga. Y si es del caso, muéstreme documentación. Muéstreme, ráyeme usted qué es lo que hace. Y ayer eso era lo que yo le pedía a ella. Y me mostró todos esos Excel y, o sea, en realidad son tremendas para mantener un orden sobre toda esa información. O
sea, el Excel que yo les muestro ahora a ustedes es muy pequeñito. Ellos tienen definido eso por colores. Es decir, estos estados de una solicitud, el estado de una solicitud, el estado de una solicitud de revisión, el estado de cada una de estas evaluaciones, lo tienen por colores. Entonces usted a veces acuérdese cuál es el color cuando el estado está bien o está mal o fue rechazado. Bueno, eso, o sea, no hay mente que pueda con todo eso y en algún momento se van a cometer errores o se van a olvidar de alguna información. ¿Qué pasa si no me marcaron algo como rojito o algo como verde o se equivocaron y lo marcaron mal? Entonces, es ese tipo de cosas. Vale. No sé, ¿alguien tiene alguna inquietud, algún aporte que nos haga en estos 5 minutos que nos quedan? Pues, profe, yo siempre he considerado que lo más importante no es como empezar con los tanto con los requisitos, sino por esta parte, por la parte de la base de datos. Me parece muy importante pues conocer cómo se van a manejar los datos y así uno tener una mejor perspectiva para poder realizar el proyecto. Pues, Correcto, bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque en la experiencia pues, digamos, ya casi 13 años, casi 14, que llevo en el desarrollo de software, he probado las dos perspectivas, la que comentaba David Clavijo al inicio, la del code first. Esa a mí no me gusta tanto porque digamos que en la definición de clases uno muchas veces no se da cuenta de este tipo de relaciones que sí al diagramar una base de datos se da cuenta, como por ejemplo el tema de los estados. Yo ahora me puse a hablar lo de los estados, ay, sí, me falta un estado acá, por lo tanto entonces creo una tabla, y luego otro estado acá, creo otra tabla, ¿sí? Mientras que uno en clases muchas veces no sabe si manejar los estados en una misma clase o no, como meterle un tipo de estado, pero entonces no, ya uno acá en base de datos se da cuenta que queda mejor distribuido de esta manera, ¿cierto? Siempre he estado de acuerdo en primero la base de datos y a partir de ahí construyo el código para arriba. Para mí la base de datos es la base, valga la redundancia, de todo sistema. De ahí empiezo hacia arriba. De ahí yo empiezo a construir para arriba. Si en algún momento tengo que modificar, tengo que agregar un campito en la base de datos, pues lo hago. Y eso implica de que tenga que realizar la modificación del código. A mí no me interesa eso, pero mi base de datos es la estructura más fuerte en cuanto al desarrollo de sistemas de información. Digamos, bueno, no sé, mientras que escucho, voy a abrir por acá otras bases de datos si alguien tiene algún otro comentario. Este sistema, pues yo o sea, constantemente le estoy haciendo modificaciones porque cada vez que se contrata, pues me dicen, ay, yo necesito otro más, un dato más, un datico adicional. Y este es un software que yo tengo para, para los administradores de propiedades, o bueno, de propiedad horizontal o de conjuntos residenciales, todo eso, para facturar, ¿sí? Para facturar. Y digamos que ustedes pueden decir, ay, les digo yo a ustedes acá, ¿cuántas tablas ustedes necesitarían para un software para tirar una facturación de unos apartamentos, por ejemplo? Así como abuelo de pájaro, como le decimos, rápidamente, ¿quién me responde? Solamente, digamos, para manejar facturación, para guardar ahí cuánto paga cada apartamento y a fin de mes decir, mire, generar un PDF para que pague. No sé, pensaría yo que la información del cliente, pues del arrendatario y las facturas, ¿ok? Listo. O sea, 2 tablitas. Pues como dice usted, abuelo de pájaro, no sé. Sí, abuelo de pájaro, listo, 2 tablas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, profesor, siempre tiene varias, tiene que estar los arrendatarios, los arrendadores,
una tabla para las propiedades, una tabla para relacionarlos a ellos. Yo le calculo por ahí y también tendría que tener el software, digamos, los roles y todo eso. Al menos unas 8. Listo, muy bien. Mínimo 8, entonces entre 8 y 10 tablas. Sí, más o ¿Quién da más? menos. O sea, nosotros nos acostumbramos mucho a que entre menos tablas mejor. Y sí es cierto, pero al mismo tiempo, bajo esta premisa, pues no nos damos cuenta que hay tablas mucho más importantes y que no colocamos por esto. Por ahí de unas 10 tablas, diría yo. 10 tablas. Vamos a desplegar esta sección de tablas. No sé cuántas hay acá. De solo el módulo de facturación son 26 tablas, más todo el módulo de seguridad. Mírenlo acá. Trece para el módulo de seguridad. En total son 39 tablas que tengo en este sistema. Simplemente, con unos reportes, unos pagos, facturación y parametrización. Ahora me robo un minutico para aclararles algo. No sé quién fue el que habló al final y dijo, entre menos tablas mejor. Cuando uno piensa entre menos tablas, se dedica a duplicar información. Es decir, yo podía tener este tema de valor de estas 2 tablas metidas acá en esta solicitud de revisión y tener fechas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien me dice no? De igual forma voy a tener que tener los campos de evaluación. Entonces voy a tener información ahí o voy a ocupar espacio que en realidad no lo necesito, ¿cierto? O puedo tener el tema de los revisores acá en la solicitud, es decir, revisor 1, revisor 2, revisor 3, 4 y 5, digamos que hasta 5. Pero ¿qué pasa cuando, no sé, me dicen que sí, pero luego no me revisan y me vuelven a decir que sí, no me revisan y voy a tener más de 5 revisores, entonces voy a tener que empezar a borrar datos. Es tema de normalizar, de aplicar las formas normales de las bases de datos y en ellas encontramos que es necesario dividir toda la base de datos en secciones más pequeñas y podríamos nosotros decir, no voy a tener una tabla para estados. Eso lo manejo en el código, lo quemo en el código. Y eso, pues yo en lo personal no estoy de acuerdo con quemar opciones en el código, quemar datos en el código. A veces es necesario hacerlo, sí, pero no es digamos, de las prácticas que yo realice comúnmente. Vale, entonces el día de hoy quería presentarles esos requerimientos, analizarles la base de datos, quería llegar hasta generar el script, pero no hay problema, ya con esta información, dentro de 8 días generamos esos scripts rápidamente y empezamos a construir de ahí hacia arriba todo el proyecto, cómo lo vamos a distribuir, vamos a ver cómo lo hacemos directamente como vimos hace 8 días en el ejemplo inicial. Vamos a ver cómo efectivamente ya construimos algo ya más robusto a partir de esto y pues en 2 capas. Y luego vemos cómo le metemos una capa intermedia, porque esa capa intermedia va a ser necesaria para realizar los diferentes procesos de lógica de negocio, como qué, como el tema de envío de correo electrónico a los profesores cuando su solicitud cambie de estado. Vale, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda, comentario. Este proyecto se trabajará con MVC, modelo vista controlador. Sí, lo vamos a trabajar a 3 capas, modelo vista controlador, pero vamos a ver el modelo vista controlador de .NET para la capa de vista solamente. Es un anidado allí desde MVC y vamos a trabajar, pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos para el tema de los principios SOLID, que nos gusta mucho, y ver cómo los aplicamos acá. Espero llegar hasta el tema de la inyección de dependencias
acá en .NET, que pues no es muy complejo, pero pues sí nos toma un poco más de tiempo. Entonces, al menos al final, hacia el final podemos hacer, ya sea un ejercicio aparte, solamente para aplicar principios sólidos, es decir, una sola clase que nos dediquemos a eso, con un ejemplo mucho más pequeño, porque si nos dedicamos a aplicarle a este software todos los principios sólidos por completo, creo que no nos alcanzaría 2 semestres para hacerlo bien hecho. Entonces, creo que por ahora nos iríamos acoplados modelo de vista controlador con este y al final les muestro cómo desacoplar una arquitectura de ese tipo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Vale, bueno, voy a parar por acá.